Hola, muy buenas tardes. En mi caso son tardes porque es la hora que realizo esta presentación mediante un video. Mi nombre es Jobsan Salazar Pascual, estudiante de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. Y hoy vengo a hacer una presentación para la materia de física de primer semestre. Nuestro tutor es el docente Sánchez Vidal Adrián y hoy les presentaré tres temas de nuestra materia de electromagnetismo. Estos tres temas son muy importantes para empezar lo que es la carrera de electrónica. Bueno, estos tres temas son los materiales dieléctricos y capacitancia. Segundo es ley de Ohm y por último tenemos ley de Faraday. Bueno, prosiguiendo con la presentación. Un material dieléctrico es en la práctica, muchos de los capacitores tienen un material sólido no conductor entre sus placas conductoras y a este material se le llama dieléctrico. Bueno, como aquí lo menciona, es un material que está entre dos placas de un capacitor. Así, ni más ni menos. Ahorita veremos qué es lo que hace. Bueno, está hecho de moléculas dieléctricos polares, obviamente, que tienen un momento de dipolo, que es como una molécula dentro del agua. Los dieléctricos no polares no son naturalmente polares, pero al ser sometidos a un campo eléctrico se vuelven polares. Las moléculas del dieléctrico se alinean con el campo eléctrico aplicado, que de tal forma que el campo inducido se opone al campo externo. Esto da lugar a una reducción del campo eléctrico resultante entre las placas y esto da lugar a una disminución del potencial. Si las placas se encuentran conectadas a una batería, más carga fluirá hacia las placas. Bueno, la relación entre la capacitancia y el del capacitor cuando se introduce el dieléctrico, que se representa con C, cuando las placas se separan por el vacío de C0, se llama la constante dieléctrica del material K, que se representa como K es igual a C entre C. Aquí vemos un pequeño ejemplo de lo que es la densidad de carga del libre y la densidad de carga inducida. Bueno, proseguimos con otra parte del primer tema, que es la capacitancia. Bueno, la capacitancia la entendemos como la medida de la capacidad para almacenar cargas eléctricas de un capacitor. Un capacitor lo veremos más adelante. Bueno, en la ecuación que vemos adelante observamos que la capacitación tiene unidades que se mide por unidades de Coulomb por voltio. A esta unidad, que es combinada se le denomina Faraday en honor a Michael Faraday. Más adelante veremos esta ley. Y como podemos ver, la fórmula es: un Faraday es equivalente a un Coulomb entre voltaje. No es entre un Coulomb, sino el Coulomb entre voltaje. Y aquí tenemos la unidad que son los Faradays. Como son unidades muy extensas, por lo general se utilizan prefijos para señalarlas. Esto es más que nada para no extendernos, simplemente se usan estos prefijos para hacerlo más cómodo y más práctico trabajar. Como aquí un microfaradio es igual a 10 elevado a la menos 9 Faraday. Y como lo dije, esto se utiliza para trabajar más cómodamente y más fácilmente. Bueno, ¿qué es un capacitor? Aquí es lo que conocemos como un condensador que es capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y el otro es negativo. Bueno, esto se clasifica dentro de los componentes pasivos ya que no tienen la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico, solo lo almacena. Y aquí vemos
como hay un capacitor de los que se muestran principalmente para demostrar que es un capacitor, y al lado su símbolo, donde como podemos ver uno de sus lados es positivo, por ende el otro es negativo. Adelante veremos cómo es que funciona un capacitor. Bueno, un capacitor en su estado natural, lo veremos así, en su estado natural, cada una de las placas internas tienen el mismo número de electrones. ¿Qué quiere decir? Ejemplificando, en una tiene 8 y en la otra tiene 8. Bueno, cuando conectamos este capacitor a un circuito y lo cerramos y lo energizamos, pasa de ciertas placas, sus electrones pasan a la otra placa. O sea, esa parte de la placa que es la positiva pierde electrones. Como lo vemos aquí, está perdiendo electrones, la parte positiva. ¿Y quién es la que los gana? La parte negativa. Y así es como funciona un capacitor. Y este movimiento de los electrones se detiene cuando el capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación. El material dieléctrico, que para eso lo mencioné hace antes, que era una cosita que está entre estas dos placas, se coloca entre estas dos y sirve para evitar que éstas hagan contacto entre sí. También sirve para que los electrones no pasen de una hacia otra. Cuando se desconecta la fuente de alimentación, los electrones ganados por una de las placas regresan a la otra para alcanzar su estado natural. Es como un ciclo. Y por ende hay diferentes tipos de capacitores. Bueno, este capacitor que está aquí, este de aquí, es un capacitor denominado electrolítico, que no son polarizados, y esto se debe a que se utilizan en corriente directa, donde siempre se tiene un polo negativo y uno positivo. Este tipo de capacitores tienen una vida útil predefinida, quiere decir que aunque no se utilicen, se van a deteriorar con el tiempo. Una de sus aplicaciones es que están en fuentes de alimentación o sirven para filtros. Estos, para identificar su valor y el voltaje que trabajan, por lo general en la parte de arriba o en las franjas tienen sus valores. Como una nota personal, como estos capacitores solo funcionan en positivo y negativo, no recomiendo revertirla voltear los cables, por así decirlo, o sea, conectarlo al revés, porque como estos son electrolíticos, contienen sustancias nocivas para la salud adentro. ¿Y qué pasa cuando se revierte esto o se calientan a mayor de su capacidad? Estos se explotan liberando esos gases, esas sustancias, y como dije, puede ser nocivo para la salud. Si en estos casos llega a pasar, yo lo que recomiendo es desconectar, dejar en cero. Aquí el término correcto es descargar la fuente que está dando poder a este capacitor y ventilar esa zona y nosotros salirnos para no causarnos daños. Tipos de capacitores hay de cerámicos, de película, de mica, de doble capa, eléctrica o supercapacitores y variables. Entre estos, el cerámico tiene un plus, que su plus es que no lo puedes, no tiene polaridad, pues, o sea que lo puedes conectar al revés o como tú gustes, pero al tener un plus tiene una desventaja. La desventaja es que son bastante sensibles a los cambios de temperatura y voltaje, así que depende a qué uso se le dé. El otro de película, este es un poco sencillo, tiene una capacidad muy buena, que es la de autorreparación, y se utilizan principalmente en aplicaciones de audio. El de mica, el de mica se utiliza cuando se requiere una gran estabilidad, ya sea
pues esta no le afecta mucho por la temperatura, por tiempo, y también se tiene una carga eléctrica alta. Se utilizan estos en aplicaciones industriales cuando se requiere altos voltajes o amplificar una válvula, bueno, o cuando la presión es uno de los factores importantes. Hay muchos más usos. Y el de doble capa eléctrica, que estos ya son mejores, pero obviamente cuestan más porque almacenan miles de veces más la energía que los convencionales. Por lo regular están en el orden de los microfarados, y estos supercapacitores pueden llegar al orden de los 3000 faradios. Por eso les digo, es un supercapacitor, la verdad. Y los variables, estos capacitores tienen la ventaja de poder variar su valor dentro de los rangos establecidos por la fabricación. Esto se logra gracias al desplazamiento de las placas conductoras, y principalmente se utilizan en filtros y aplicaciones de sintonización. Bueno, aquí podemos ver que una aplicación de los capacitores es cuando se quiere saber la capacitancia total en un circuito en paralelo, y para esto está esta fórmula, que es capacitancia total es igual a la capacitancia de un capacitor más capacitancia de un capacitor más capacitancia de tercer capacitor más capacitancia de cuarto capacitor. Esto es dependiendo de los capacitores que estén en tu circuito en paralelo, y fácilmente se puede hacer con un cálculo con la ayuda de la siguiente fórmula, que es lo mismo, donde n es el número de capacitores conectados en paralelo. Como se ve, para obtener los capacitores equivalentes de capacitores en paralelo, solo basta con sumarlos. Esta operación se hace de manera similar al proceso de sacar el resistor equivalente en un grupo de resistores en serie. Muy sencilla, la verdad. Y aquí vienen los circuitos de capacitores mixtos. Los circuitos capacitores mixtos se producen cuando existen ciertas asociaciones en circuitos en serie y en circuito paralelo. Estos pueden reducir resolviendo el primero de los elementos que se encuentran en serie, después reduciendo los circuitos en paralelo para luego calcular y reducir un circuito único, ya sea en serie o paralelo. Esto a qué nos referimos, que si tenemos un mixto tenemos que dividirlo en paralelo y en serie, y ya de cada uno ya sacarle su capacitancia. Nos seguimos a nuestro segundo tema, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es muy importante para aprender el tema de la electrónica y la electricidad. Es muy importante. Bueno, a principios del siglo XIX, Georg Simon Ohm descubrió que la intensidad de corriente, al cambiar la longitud del cable, la sección del cable y el material del cable, y también la diferencia de potencial de estas cuatro cosas, bueno, él descubrió que estas cuatro cosas, tres de ellas las hizo en una constante, y una vez que tenemos un cable conectado no podemos cambiar ni una de estas tres. Y estas tres cosas que las formó una sola cosa, las llamó resistencia eléctrica, porque esta, entre más grande sea, más pequeña es la intensidad de corriente. Bueno, para poder sacarle provecho a la intensidad de corriente, él hizo esta fórmula donde intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y en esta se pueden obtener tres cosas descomponiendo esta fórmula con sus dos variables y una constante. ¿Qué quiere decir de eso? Que una es constante y la otra son variables. En este caso la corriente es la constante y las variables son el voltaje y la resistencia. La constante es la resistencia y el voltaje y la intensidad de corriente son las variables. Pero como hace rato mencioné, ¿cómo se puede descomponer para obtener los otros valores? En este caso, la que teníamos hace rato es intensidad de corriente por voltaje sobre resistencia. En casos de que yo tenga la intensidad de corriente y el voltaje, ¿cómo yo encuentro la resistencia? Bueno, muy fácil. Pasamos la resistencia a ser igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Y en caso de que yo tenga la intensidad de corriente
Y la resistencia, pues hacemos lo que hicimos acá, pasamos el voltaje a ser igual a intensidad de corriente por resistencia. Y así se descompone esta pequeña fórmula, que es muy buena. Y aquí tenemos otra de las fórmulas que estamos viendo, que ya se aplican en un circuito, como es para calcular una resistencia total en un circuito en serie. Esta, al igual de la capacitancia, se obtiene muy fácil, que es teniendo en n de número de resistencias, sumándolas en total. Bueno, esto es para calcular las resistencias total en un circuito en paralelo. Esta es un poquito más complejita, pero no es nada del otro mundo. ¿Por qué lo digo? Porque solo se debe sumar las resistencias en serie para sacar la R total. En esta, más adelante, al final de todo, veremos la demostración. Así que espero y se queden viendo el video. Tipos de resistencias. Hay diferentes tipos de resistencias. Las más utilizadas son las resistencias fijas, que son aglomeradas de película de carbón, de película metálica y bobinadas. Estas se rigen por un código de colores. Las resistencias variables, que son las bobinas o de película. Las resistencias dependientes o variables LDR, BDR, PTC o NTC. Bueno, aquí podemos ver cómo hay los símbolos que se ven en los circuitos. Bueno, ¿cómo se mide una resistencia de carbón? Esto es muy importante porque son las que más vamos a ver en la introducción a la electrónica. Bueno, muchas de estas tienen 5 o 4 franjas denominadas por un color. En este caso, la primera franja tiene el color que inicia con 0. La segunda franja tiene el color rojo. Esta nos indica 2. Y la bandeja 3 es el multiplicador. En este caso es un verde, que es 10 a la quinta potencia. O sea, quiere decir que vamos a multiplicar el rojo, que es 2, por 10 a la 5. Y la última franja, esta es la que determina como más menos tanto por ciento. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un porcentaje de error. O sea, de los 2000 kilos que vale una resistencia, en este caso es plateado, tiene un más menos 10%. Quiere decir que su rango de 2000 ohms va a variar entre ese 10%. O sea, puede variar 200 ohms más o 200 ohms menos. Bueno, en la ley de Ohm tenemos muy presente lo que son las caídas de tensión, las que son activos y pasivos. Bueno, las caídas de tensión son los aparatos, se reconocen más donde se conectan los aparatos, ya que los aparatos tienen un conector negativo y otro positivo. Las casas por lo general funcionan con energía alterna, y eso nos permite, no importa si se conecta con positivo o negativo, pero los circuitos, antes de esos filtros de llegar a alterna, hay veces que son directa. Y bueno, estos tipos, a diferencia del potencial eléctrico que soporta un elemento resistivo, a esto se le llama caída de tensión. Así que podemos pensar que si es que hay resistencia, es lo que hace posible que haya caída de tensión. ¿Para qué nos sirve la caída de tensión? Bueno, esto evita que ciertos aparatos que no pueden funcionar a voltajes altos o amperajes altos, con la caída de tensión
hay caída de voltaje, de amperaje, esto hace que no se calienten o no se exploten. La verdad es algo que se tiene previsto, bueno, con la caída de tensión. Y esto es lo que nos demuestra la ley Ohm, que para una misma corriente, cuanto más pequeña es la resistencia, más pequeño es la caída de tensión. Y entre más pequeña es la caída de tensión, más pequeño es la caída del voltaje que soporta esta resistencia. Bueno, antes de ir a esto, nos cabe mencionar que una resistencia tiene que estar en un circuito donde ésta tenga una fuente de poder o de tensión, y este circuito debe estar cerrado. Sin esto no puede funcionar una resistencia. En este caso no tendría caso tener una resistencia. Bueno, proseguimos con el último tema, que es la ley de Faraday. Yo quiero empezar con una pequeña introducción, que es la historia de Michel Faraday, que él fue el creador y de las ideas centrales de en torno a la electricidad y el magnetismo. Es una gran persona. Y una de sus historias es de que Faraday se entusiasmó enormemente cuando el físico danés Ørsted demostró empíricamente la relación entre la electricidad y el magnetismo en 1820, constatando que un hilo conductor de corriente podía mover una aguja imantada en una brújula. Y Faraday diseñó múltiples experimentos. Por ejemplo, enrolló sus solenoides de un alambre alrededor de un aro de hierro y vio que cuando por medio de un interruptor hacía pasar corriente por uno de los solenoides, una corriente era inducida en el otro. Faraday atribuyó la aparición de corriente a los campos del flujo magnético en el tiempo, y en consecuencia Faraday fue el primero en demostrar la relación entre campos magnéticos y campos eléctricos, como se desprende de los dos experimentos descritos. De hecho, la ecuación de la ley de Faraday se convirtió en parte de los enunciados de las leyes de Maxwell. Pero bueno, ¿qué nos dice la ley de Faraday? La ley de Faraday nos indica o nos muestra los indicios de lo que es una bobina y el campo electromagnético que genera, que esto es el principio de un motor. Esto nos abrió paso a muchas más experiencias. Y la ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a la variación de la ley de Faraday, que usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula, en donde F representa la fuerza electromotriz inducida, que es la tensión, y Do y dt es la tasa de variación temporal del flujo magnético. Bueno, aquí tenemos la ley de Lenz, que también esta ley proviene de la aplicación del principio de conservación de energía a la introducción electromagnética, lo que permite obtener la conclusión de que la F producida por un flujo magnético cambiante, que es la ley de Faraday, genera una corriente con dirección que se opone a la variación del flujo que la produce. Esto se traduce en términos matemáticos como en la añadidura de la ley Faraday de un signo negativo, quedando formulada de esta manera, que es Fem es igual a Doi entre dt. Esta ley es fundamental para determinar y controlar la dirección en la que se desplaza el flujo eléctrico de un circuito. Su nombre se debe a que el científico alemán Friedrich Lenz la formuló en 1834. Bueno, tenemos aquí un ejemplo de sus aplicaciones, que es prácticamente toda la tecnología eléctrica que se basa en la ley de Faraday, especialmente referido a generadores, transformadores y lo que yo mencioné, lo más importante, motores eléctricos. Sin ellos no podríamos tener lo que es un embobinado, que es lo principal para dar la fuerza al giro que hacen estos motores. Otro ejemplo es el motor de corriente continua, que se basó en el aprovechamiento de un disco de cobre que rotaba entre los extremos de un imán, generando corriente continua. Aquí estamos ya generando electricidad. Y bueno, desde este principio aparentemente simple se desprende la invención de cosas tan complejas como un transformador, ya mencionado, un generador de corriente alterna,
un freno magnético, hasta una cocina eléctrica. Hay muchos usos, la verdad, muchos descubrimientos. Bueno, proseguimos con la siguiente, que es presentar un problema. Yo elegí el problema 3 de una página de internet donde demostramos la ley de Ohm en un circuito. Bueno, el problema nos dice que en la siguiente red tenemos que encontrar lo siguiente. El primer inciso nos dice que determinemos la resistencia 3. El segundo inciso nos dice que calculemos la tensión de la fuente. El inciso C nos dice que encontremos la corriente total. El inciso D que encontremos la corriente en la resistencia de 20 ohms y determinemos la potencia en la resistencia de 20 ohms. Bueno, aquí tenemos que para determinar la resistencia 3 tenemos que utilizar la fórmula que puse al principio. La cual es esta, empleada aquí nos dice que 4 ohms es igual a 1 sobre 1 entre 10 ohms más 1 sobre 20 ohms más 1 sobre RT, y despejando la fórmula nos queda así: R3 es igual a 1 sobre un 4 ohms menos 1 sobre 10 ohms menos 1 sobre 20 ohms. ¿Por qué nos queda menos? Porque, como lo dije, descomponiendo esta fórmula, al ser positivo pasan todos los demás negativos. Y bueno, aquí ya tenemos que R3 vale 10 ohms y ahora vamos a calcular la tensión de la fuente. Para calcular la tensión de la fuente tenemos que tener la corriente que pasa a través del circuito, así como también la resistencia total, y para ello debemos recordar que en paralelo la fuente de voltaje que tiene una resistencia es la que tendrá en todo arreglo, y vemos que la resistencia de 10 ohms, que era la resistencia 3, tiene una corriente de 4 amperes, por lo cual procedemos al cálculo. Procedemos al cálculo, que nos queda ya así. Que nos queda voltaje es igual a intensidad por resistencia, que como ya hemos dicho, 4 amperes por la resistencia de R3, que son 10 ohms, y nos da equivalente a 40 voltios. El inciso C nos dice que encontremos la corriente total. Bueno, la corriente total, perdonen, creo que dije inciso D, pero no, es el inciso C, que es la corriente total. Lo ponemos aquí. Bueno, la corriente total, esta es muy fácil, ya que sabemos el fuente del voltaje total y su resistencia total. Pues aplicamos la ley de Ohm, que es la primera que les dije. Déjenme la pongo aquí, que es intensidad de corriente es igual, no encontré el otro, ahí está, voltaje sobre resistencia, y este es equivalente a 40 voltios. A ver, lo pongo aquí, es igual a 40 voltios sobre la resistencia que ya la habíamos sacado, del que es 4 ohmios. La verdad no encuentro el signo de ohms, que es una herradura volteada. Déjenme lo busco en un teclado. Signo de ohms. Permítanme, ya casi encuentro el signo de ohms.
Aquí está, signo de ohms. Y esto nos da como resultado 2 amperios. Aquí lo ponemos, 2 amperios. Ya, perdonen, 2 amperios. Bueno, prosiguiendo, que T nos dice encontrar la corriente de la resistencia de 20 ohms. Dice, encuentra la corriente en la resistencia de 20 ohms, la cual tenemos aquí. Como dijimos, es un circuito en paralelo y la corriente aquí es diferente que la que pasa acá. Y bueno, vamos a sacar el inciso D, que dice D, encuentra la corriente de la resistencia de 20 ohms. La copiamos y la ponemos acá. Ahora vamos a hacer esto. Ya esto es muy sencillo. Tenemos que observar que tendremos 40 volts que pasan por ahí, aplicando la ley de Ohm nuevamente, que sigue siendo muy sencillo. La volvemos a poner. Para ello vamos a ponerle I2 es igual a voltaje sobre resistencia, y esta es igual a 40 voltios entre 20 ohmios, y entre los cálculos nos da a 2 amperios. Hoy creo que me equivoqué de cálculos. En este da 10 amperios. Una disculpa por eso. Creo que me había confundido por el inciso D. Bueno, proseguimos. La siguiente parte del ejercicio nos dice que determinemos la potencia de la resistencia de 20 ohms. La potencia en la resistencia, más que nada, es lo que nos dice el inciso, el último inciso, que es el inciso E. No sé qué dice. Inciso E. Bueno. En inciso E debemos que saber que en esa resistencia pasan 2 amperios de corriente y una fuente de tensión de 40 voltios. Y la fórmula para sacar la potencia esta es nuevo, pero la potencia es igual a intensidad de corriente. En este caso usamos la intensidad de corriente número 2 que usamos en el inciso D. Ponemos intensidad de corriente 2 por voltaje. Ok, vamos a ponerlo juntos para que sepan, o ponemos un asterisco para diferenciar lo que es por voltaje. Bueno, y nos queda así. Recordemos que es la intensidad de corriente número 2, nos dio 2 amperios. Ponemos entre paréntesis porque es multiplicación por 40 de volts, 40 voltios, mejor dicho, para no equivocar. Y esto, como resultado, está muy fácil, nos da a 80. Pero aquí viene lo interesante. ¿80 qué? La potencia se mide en vatios.
Y bueno, es todo lo que viene conmigo en la presentación. Muchas gracias por los que se quedaron ver hasta el final. Quiero agradecer a nuestro docente por habernos dado unas buenas explicaciones de lo que fue los demás temas en física. Y como conclusión, quiero decirle que estos tres temas son fundamentales para el ingreso en esta carrera, ya que si no se entienden muy bien o no se aplican muy bien, no podemos avanzar en nuestra carrera. Sin nada más que decir, quisiera decirles felices fiestas porque nos acercamos a la Navidad, estamos a pocos días. Y nuevamente un agradecimiento a nuestro maestro Adrián Sánchez Vidal. Sin más que decir, es todo por hoy.